Arrancó la Liga para el Madrid y para el Barça. Aquí estamos listos para contarles cómo les fue al equipo de Hansi Flick y a los de Mourinho, y para hablar de un montón de cosas, porque ha regresado la Liga al día. Estamos felices, la ven aquí en ESPN Deportes, y aquí estamos con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens. Este es el menú que les tenemos preparado para hoy, no se lo pierdan. A ritmo de campeón, el Barça golea, le metió 5 al Elche en su estreno. Sufrida victoria del Real Madrid con un protagonista, Spi. Ojo con el caso Julián, imágenes impresionantes las que se vivieron en el Metropolitano. Y Ferran, doblete con el Paris Saint-Germain para conseguir el primer empate con el conjunto parisino. ¡Bienvenidos! Pues ya estamos más que listos. Voy a decir Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Arrancó la Liga ya con el Madrid y con el Barça y con el Sevilla como líder, ¿eh? Ojo, que estoy más que feliz. ¿Cómo estáis? Sevilla. Bueno, esto no es como empieza. Ya Ana, lo sé, pero estos puntos nos vienen genial, ¿eh? Sevilla líder con un partido más. Eso, bueno, es que con esta Liga tenemos partido todos los días y que unos empiezan antes y otros después, pero bueno, déjame... Vale, la bronca de hoy va a ser Barça contra Sevilla. Dale, Ana, empieza. Bueno, pues vamos a arrancar con el Barça, que ayer ganó, goleó, gustó, en pleno debate del 9, que si no está Ferran, que si no está Lewandowski, que si se necesita un 9. Bueno, pues el Barça metió nada menos que 5. Aún así, y a pesar de la buena imagen que dejó el Barça, sobre todo en la segunda parte, Hansi Flick no terminó contento del todo. Dice que todavía se puede mejorar, y tiene toda la razón, ¿no? Decía esto, el bueno de Hansi Flick: primero debíamos controlar un poco más el balón, y eso es lo que quiero del equipo. Hemos logrado mantener la portería a 0, eso es fantástico, 5 goles. Y luego decía: jugamos como un equipo, atacamos y defendemos juntos, pero lo podemos hacer mejor. Moisés Llorens, ¿te gustó esta versión del Barça? ¿Te imaginabas este arranque? Y sobre todo, esto parece que va a ritmo de campeón. ¿Qué manera de empezar con esa goleada? ¿Te gustó el Barça? Bueno, saludos a ti, Ana, a Rodrigo, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. Sigan leyendo, que es la mejor manera para evitar hacer faltas de ortografía. Las hay muy graves, pero bueno. No, me gustó el Barça. Era el partido que se esperaba. El Barça es muy superior al Elche y a muchos equipos de primera división. De eso no hay discusión. Creo que el Elche hizo un gran esfuerzo físico en la primera parte. Comete Chust un penalti ingenuo sobre Rafinha que le abre al Barça el que se le complique el arranque de encuentro por los ataques que está, los ataques no, por la presión que está ejerciendo el Elche, y al acabar la primera parte ahí ya el Barça empieza a cerrar el partido. Ya en la segunda parte, con el cansancio de los futbolistas del Elche, que recordemos, todos salen de pretemporada y los espacios que había atrás para el Barça fue coser y cantar. Hubo momentos que el Barça me gustó personalmente, hubo otros que creo que el equipo pues le queda mucho fondo aún por conseguir. Creo que hay muy buenos mimbres. Sigo pensando que el mejor del Barça es Hansi Flick, porque exige muchísimo al equipo y este equipo necesita ser exigido. Y si no, me voy al arranque de la pasada temporada. No sé si recordáis las declaraciones de Hansi Flick después del partido, primero en Mallorca, luego jugó en casa, y al tercer encuentro, que fue en Vallecas, Hansi Flick dijo que vino a decir una cosa así como que el ego puede matar al talento. Me da la sensación de que el equipo ha arrancado de una forma muy diferente. Creo que el equipo quiere jugar muy bien al fútbol y lo va a conseguir si sigue en este camino, pero lógicamente en Elche hubo momentos no complicados, porque el Elche apenas apretó, pero sí los cuales al Barça le faltó poder asentar un poco más el partido, sobre todo en el arranque del choque. Bueno, pues sí, el ego mata al éxito, era lo que decía Hansi Flick la pasada temporada. Viendo lo visto, ahora hablamos del debate del 9, de qué va a pasar, si puede llegar Julián, si necesita realmente este Barça un 9, visto lo visto, porque me da la sensación, Rodri, no sé si a ti, que la vida sigue igual, menuda goleada y menuda exhibición, y eso, como decía bien Moisés, prácticamente casi que estando en pretemporada, ¿no? ¿Cómo viste tú al Barça? ¿Mete miedo?
Sí que es cierto que fue buen partido, para mí mejor partido del que dice Hansi Flick, que me da la sensación de que vuelve a hacerlo de hace un año, es decir, ese postureo de decir, no, hay que mejorar. A ver, ganaste 0-5 a un equipo que sí, que te puso facilidades, que tuvo errores no forzados y que obviamente eso propicia lo que vimos en el primer tramo de encuentro, pero ganas 0-5 en un partido, como decís vosotros, de pretemporada, donde siempre puede haber una chance de pinchar. El Elche fuera de casa, o el Elche cuando juega en casa, mejor dicho, pues va a ser un equipo que creo que va a atacar mucho y que dentro de un tiempo se verá y se ponderará muchísimo mejor esta victoria, pero ya está, es que ganas 0-5 a domicilio. O sea, y todavía sigues diciendo, no, es que hay que mejorar. A ver, ya está. Va, ya está. Yo creo que tampoco Calma. tampoco creo que dijo, hay que mejorar. Yo creo que es exigente y es el mensaje que tiene que lanzar. O sea, yo creo que lo que dice Flick está muy bien encarado y muy bien ejecutado. Yo creo, entendiendo lo que dice Flick, pero creo que ya está. Ganas 0-5, es un día para disfrutar, sí, para arreglar cosas, pero ya está. O sea, es que no creo que tengas que ponerte de esa forma, porque al final ya no es como lo dice, porque la gente, pues sabemos cómo es, la gente lo lee y dice, bueno, joder, 0-5 y todavía se queja, que es lo que todavía leía hace un ratito con varios compañeros míos que se dedican al fútbol en un grupo de WhatsApp, y es un poco a mí lo que me mosquea, entre comillas, porque creo que es un día para disfrutar, es un momento muy bueno del FC Barcelona, es un momento que estoy de acuerdo con Ana, que creo que es para decirle, oye, que somos los campeones, que igual no hemos fichado a gente tan importante o hemos hecho una inversión como Diomandé con el Real Madrid, etcétera, que nosotros seguimos aquí siendo el rival a batir porque son los defensores del título y porque ayer lo demostraron y porque creo que el Barça tiene una plantilla muy importante. Creo que el refuerzo de Anthony Gordon es muy bueno, ayer se vio con las asistencias. Creo que además me dio la sensación de ser un perfil muy solidario, que no es el típico jugador que llega y que quiere marcar cuanto antes para intentar convencer, y eso es una muy buena señal. Y a partir de ahí, pues lo que tienes que hacer es crecer y para mí, insisto, rezar porque creo que todavía le faltan piezas. Y estoy en la tesitura de que sí, al Barça le falta un delantero y un central. ¿Por qué? El central, pues tienes que andar con remiendos, cuando no es un sitio es otro, cuando no es Eric es Koundé, cuando no Gerard, etcétera. Y sobre todo arriba, porque lo de ayer sí que te puede valer, es obvio, y te puede valer durante la temporada en un montón de partidos, pero cuando en abril, mayo se te apriete el calendario y tengas partidos de exigencia, porque siempre coinciden ahí por los cuartos de final, las semifinales de Champions, semifinales de Copa del Rey, más luego te metes siempre el clásico entre medias en las mismas fechas, los derbis, es ahí donde yo sí que creo que necesitas a un Julián o a alguien parecido. Bueno, precisamente vamos a hablar del tema del 9. Ayer fue Rafinha, 9, marcó 2 goles, el de penalti luego marcó otro. Oye, me encantó a mí también Gordo, lo tengo que decir, 2 asistencias en 6 minutos y muy generoso. Y el tipo súper simpático, que nos contó Gemma Solé que habló con él y que le dijo que le encantaba la ciudad, la comida española, el tipo súper majo. Bueno, vamos con el tema del 9. Sí. Que porque diga que le gusta la ciudad tampoco es que sea simpático, ¿no? Pero que parecía majo el chaval. Vale, eso sí. Divertido, vale, sé, como que está muy feliz de estar en Barcelona. Bueno, que vamos con el tema de... Estaría bien que el segundo partido dijera, no, estoy jodido, no me gusta la ciudad, la comida no vale para nada, viniendo de Inglaterra. ¿No? Los fish and chips de allí son mejores que los de aquí, claro. Bueno, a ver, no me desmadre, no se me desmadre aquí la cosa. Flick, que dijo que hablaría con Deco después del partido por el tema del 9 y también los jugadores. Por ejemplo, Rafinha, ¿no? Dijo, un 9, eso lo dejo para Deco o el míster. Nosotros hacemos lo que nos pida Hansi. Yo estoy cómodo en cualquier posición y tan cómodo que ayer marcó 2 goles. Fermín también con doblete, un 9. Deco hará lo mejor para el club. Nosotros tenemos muchas variantes, pero son ellos los que tienen que decidir. A ver, Moisés Llorens, necesita el Barça un 9. Ese 9 es Julián Álvarez, después de lo que pasó ayer. También suena a Gyökeres, Tresoldi, Lautaro, que parece que, bueno, que el Inter lo ha declarado intransferible, pero necesita el Barça un 9. ¿Y qué 9? Bueno, la información es la que llevamos contando hace tiempo. Que el Barça no busca 9, busca 2 9s. Ah, la 2. Sí, el Barça busca 2. El tema es que si después de 3 meses has sido incapaz de cerrar uno, a ver si en una semana logras cerrar 2. Porque claro, todos ahora te están esperando con la recortada detrás de la puerta, sabiendo que buscas desesperadamente gol y que tienes que llegar con dinero. Por lo tanto, van a intentar, yo te digo atracar, pero sí que van a intentar sacarte el máximo provecho posible para los intereses del club vendedor, si es que quieren vender. Julián es una opción
Hasta última hora, la opción soñada por el Barça, pero yo creo que es muy difícil. El Barça tiene una estrategia para intentar llegar a completar esa operación, y es que el jugador le sigue diciendo que no al Arsenal, que queden 2 días o 3 para cerrar el mercado de fichajes y que el Barça presente una oferta de 130 millones de euros. Vamos a ver ahí cómo reaccionaría el Club Atlético de Madrid. Y paralelamente tener cerrado la opción B y la opción C, por si Julián no puede, porque el Barça, lo de ayer de Rafinha estuvo muy bien, también puede jugar Fermín ahí. A nosotros por la tarde nos hablaron de que Gordon podía ser el falso 9, a Adeyemi, que también hizo un muy buen partido, también ha jugado en esa posición. Lamine está loco por participar también como falso 9, al igual que Hansi Flick también le gustaría esa opción, aunque prefiere que actúe por el costado derecho, como ya contamos en la Copa al Día durante el Mundial. Pero el Barça puede tener remiendos, evidentemente que los puede tener, pero vas a necesitar 9, vas a necesitar una referencia, porque luego te llegan los partidos de Champions importantes y sí, tú puedes jugar con un falso 9, muy bien, pero tú necesitas a un jugador que sea potente, que sea especialista en poder atacar esas zonas. Y en eso está Deco, Laporta y Alejandro Echeverría, junto con Hansi Flick, que como ya contamos en su día, cada vez tienen más poder en la parcela deportiva, pues evidentemente van a tratar de conseguir o van a buscar de firmar sí o sí un centro delantero o 2. Pues vamos a estar pendientes, porque quedan poquitos días para que cierre el mercado de fichajes, creo que 9, si no estoy mal. Rodrigo Fáez, ¿necesita el Barça un 9? Yo sé que luego nos vas a hablar de Julián Álvarez más adelante, pero no sé si crees que pueda ser el 9 que necesita el Barça, el 9 ansiado por el Barça, o qué otras alternativas hay. A ver, yo tirando a lo de Julián, porque el resto de alternativas las maneja bastante mejor Moy. Yo he vuelto a llamar esta mañana al Atlético de Madrid, me dicen lo mismo. Rodri, cada vez que llames te vamos a poner la grabación, que es no, no y no al FC Barcelona. Es lo que te dicen. A partir de ahí, sí que es cierto que lo de ayer yo creo que le hizo mucho daño, bueno, al propio Julián, a la imagen de Julián, porque la verdad que el teatro que hace, que luego lo comentaremos, creo que es bastante denigrante, ya no para la situación, porque creo que no ayuda, sino para su propia imagen. Y creo que si alguien le está asesorando de esa forma, se está equivocando. Y si es él el que está actuando de esa forma de motu propio, creo que también se está equivocando. Por tanto, creo que no le vino bien lo de ayer, pero tampoco le vino bien la decisión del club del Atlético de Madrid de apartarle cuando el resto de los jugadores estaban saludando al público, porque esa imagen es precisamente lo que tendría que haber evitado como club el Atlético de Madrid cuando llega el delegado a decirle a Julián que para evitar el tema de los abucheos, insultos o cánticos, pues que se vaya al vestidor. Sí que lo hace de buena fe el Atlético de Madrid, pero creo que se equivocan. Por tanto, a mí, insisto, lo que me dicen desde el Atlético de Madrid es lo mismo que me van diciendo desde abril, que no y que no, que al FC Barcelona no se va a vender a Julián Álvarez. Si se abre otra vía y en el Atlético de Madrid creen que en los próximos días tiene que haber una salida, como puede ser la del Arsenal, veremos a ver, pero también es cierto que desde el Arsenal te dicen que es muy caro lo que piden desde el Atlético de Madrid por Julián. Pero yo siempre digo una cosa, es la información que me dan, aquí a nivel de opinión creo que se queda en el Atlético de Madrid, pero yo nunca pondría la mano en el fuego por absolutamente ningún. Bueno, luego hablamos precisamente de esa decisión que toma el Atlético y que deja una imagen, la verdad, impresionante, ¿no? La de Julián Álvarez marchándose solo hacia el túnel de vestuarios y los jugadores, pues bueno, agradeciendo a la afición, una imagen, la verdad, que ha dado la vuelta al mundo. Hablaremos del Barça, mucho aquí en la Liga del Día, pero vamos a seguir con más temas, como siempre, con Rodrigo Fáez y con Luis Llorens. Y es momento de hablar del Real Madrid de José Mourinho, que en su primer partido de Liga debutó con una victoria, pero in extremis y con un protagonista que quizá muchos no se esperaban. Uno de los fichajes, Carlos Espí, que además fue presentado oficialmente en el día de ayer después de darle ese gol de la victoria, dijo el chaval que no había podido casi que ni dormir esa noche. Y también descubrimos, oye, que vive ahí con José Mourinho en Valdebebas. En fin, chicos, vamos a hablar de esta puesta de largo del nuevo Real Madrid de José Mourinho, con muchos titulares. Sorprendió ese 11 con Bellingham, con Arda Güler, Mbappé y Vinicius, que jugaron los 90 minutos, pero
Sufrió el Madrid de Mourinho y el propio Mourinho terminó diciendo esto al final del partido. Decía que lo quería explicar bien, que su equipo merecía ganar, que el Español también había hecho un grandísimo partido, y cuando habló del rendimiento futbolístico se enfocó también en el tema físico. Dice que nos faltan minutos y kilómetros de trabajo y también de juego. Empiezo por ti, Rodri. ¿Qué te pareció el Real Madrid, esta puesta de largo, y si estás de acuerdo con Mourinho? ¿Qué te dejó a deber este Real Madrid? Fluidez, equilibrio y más mando en plaza, ¿no? Pero también es cierto que es uno de los primeros partidos de la temporada y que al final no puedes llegar a arrasar. Creo que la salida a Cornellá era bastante complicada, por tanto se consiguió la victoria de la forma que se consiguió. Vale igual el gol en el minuto 90 que 20 minutos antes, por tanto en ese aspecto creo que el Madrid consiguió lo que necesitaba, es decir, típica victoria para convencer a la plantilla, al propio entrenador, a la afición, de que ha cambiado algo y de que obviamente no es el mismo Real Madrid que la temporada pasada, porque es el típico partido que el año pasado se hubiera perdido y hubiera ya habido el primer chispazo, ¿no?, de la temporada. Pero se consiguió ganar, que era lo importante, además con protagonismo sobre todo de Speak, que luego hablaremos de él y de cómo ha aterrizado en Valdebebas, de cómo está la gente con él, pero sí que es cierto que es el típico partido que se ganó, 3 puntos balsámicos. Hay mucho que mejorar, mucho que mejorar. Hay tramos en los que al Real Madrid pues sí da la sensación de que no le hace falta un centrocampista más, pero yo creo que sí, porque te puede valer contra un español o contra algún equipo de categoría inferior al Real Madrid, pero creo que el equilibrio es vital en este fútbol y sigue faltando una pieza, y esa pieza ni es Tchouaméni, ni es Bernardo Silva, ni es Fede Valverde. Por tanto, creo que hay cosas que mejorar, a pesar de que la plantilla está cerrada, salvo un milagro no esperado o salida no esperada. Y es con lo que se quedan en el Real Madrid, ¿no? Esa victoria, 3 puntos en un campo complicado y a empezar la temporada de forma tranquila. Los primeros 20 minutos del Madrid fueron buenos, a mí me gustaron particularmente. Luego ya es verdad que el equipo se empieza a caer, bien Bellingham, al que vimos marcando el primer gol, tras ese centro de Arda Güler, uno de los mejores también, uno de los cambios de José Mourinho, el debut de muchos jugadores que ha fichado el Real Madrid este verano de inicio y luego también entrando de cambio. Estamos viendo las estadísticas del partido, pero en cuanto a sensaciones, a ti, Moisés, ¿qué te dejó este Real Madrid de Mourinho? ¿Esperabas algo más? ¿Es más de lo mismo de lo que vimos la temporada pasada? O igual también es demasiado pronto, ¿no? Recordemos que muchos internacionales pues han llegado más tarde de lo habitual y por tanto no ha habido tiempo para trabajar. Bueno, yo creo que el Madrid es más de lo mismo, ya no solo del año pasado, sino de los últimos años. Pero entiendo que el Madrid tiene un plantillón. No un plantillón, tiene sobre todo un ataque demoledor. Y ahí Mourinho tiene mucho terreno ganado. Pienso que Mourinho no le va a aportar futbolísticamente nada al Madrid. El Madrid puede ganar muchos partidos por la inercia de los futbolistas que tiene, pero futbolísticamente el Madrid es lo que llevamos viendo hace muchos años. Un equipo que sabe correr bien y que sobre todo cuando el tramo final de los partidos, si ve que la cosa se complica, yo no te digo que saque la casta, porque eso no es casta, es que sí que incrementa la intensidad y ha firmado un centrodelantero como Spi, que para mí es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Madrid en la presente temporada. Le ha costado 25 millones de euros, el gol se paga, Spi lo tiene, y me da la impresión de que, insisto, con Mourinho no vamos a ver grandes tardes de fútbol ni grandes noches de fútbol, pero bueno, sí que van a ser equipos competitivos. No esperemos grandes combinaciones, no esperemos grandes espectáculos de juego colectivo, pero sí que hemos de esperar a un Madrid muy competitivo durante los 90 minutos. Pues vamos a ir partido a partido, ¿no? Que diría el Cholo Simeone, que el próximo partido del Madrid, ya es en el Santiago Bernabéu, este miércoles. Más del Madrid, porque es verdad que vimos a un Mourinho más tranquilo, dice que tiene el mismo ADN, pero que viene un poquito más relajado, pero en rueda de prensa, oye,
Sacó las uñas por Vinicius. Recordemos el partido de Vinicius, titular, la verdad que no creó ninguna ocasión de gol, vio una tarjeta amarilla porque la estuvo ahí con Calatrava al minuto 31, no fue su partido, recibió gritos de la grada de Vinicius, balón de playa, y esto dijo José Mourinho, que prácticamente vino a decir algo así de que a Vinicius le hacen bullying, y luego dijo, tengo el riesgo de que vosotros los periodistas vais a meses atrás y a sacar mis palabras cuando era adversario de Vinicius, con el caso Prestiani, seguro que lo recuerdan. Dice, pero lo que le hacen es demasiado, tiene que tener mucho control emocional. Le he dicho que si marca un gol que esté atento a cómo va a celebrarlo. Tenemos que educarlo y prepararlo al máximo y ya está. ¿Qué te parecieron, Rodri, estas palabras defendiendo a ultranza a su jugador a Vinicius, que hay que decir que no tuvo ni mucho menos un buen partido? Yo creo que no elige el adjetivo ideal porque bullying es una cosa muy seria, muy seria, muy seria. Y yo puedo entender que lo emplea de forma metafórica, pero creo que no es el mejor término para describir la situación, porque sí que es cierto que a Vinicius van a por él, es una realidad, porque lo hemos visto en los últimos tiempos, pero también es cierto que Vinicius acepta ese juego cuando él pues también entra en el juego de ese slang, ¿no?, contra otros compañeros, rivales, o cuando manda a segunda a muchos de los equipos mirando a la grada contra los que se enfrenta el Real Madrid. Por tanto, es un juego de tú das, pero también recibes, y viceversa, ¿no? ¿Que se puede pasar muchas veces muchos jugadores? Sí, pero es que también se pasaban con Cristiano Ronaldo, también se pasaban con Leo Messi. Y creo que lo que dice también Mourinho hay que saber leerlo entre líneas. Hay una cosa que dice, porque hablando del bullying, que insisto, no me gusta ese término, creo que Mourinho podría habérselo ahorrado, él dice, vais a sacar mis palabras de cuando era adversario. O sea, que es que cuando eras adversario sí que podías decir y caer en lo mismo en lo que estás diciendo tú, de los ataques a Vinicius, y que ahora tienes que defenderlo sí o sí porque es tuyo, y que entiendo que tiene que defenderlo, ¿no? Pero luego al final de la respuesta lo está diciendo, dice, hay que educarlo para que tenga las pulsaciones donde las tiene que tener y no que hagan ese tipo de provocaciones. A mí me parece que es didáctico, divulgativo lo que dice Mourinho para con su jugador, pero insisto que el término no me gusta y que al final esto es un juego, esto es fútbol, y al igual que le pasa a muchos otros grandísimos jugadores y les ha pasado durante la historia del fútbol, si Vinicius quiere estar ahí arriba, porque creo que tiene condiciones para estar ahí arriba, lo que tiene que hacer es estar un poco más tranquilo y efectivamente hacerle caso a Mourinho en eso que dice de hacer ese tipo de reacciones o de celebraciones un poco más pausadas y calmadas, ¿no? A ver, Moisés Llorens, ¿a ti qué te parecieron estas declaraciones de Mourinho, utilizando este término, ¿no? El término del bullying hacia su jugador ahora, decía, ahora es mi jugador, después también de lo que pasó cuando entrenaba al Benfica y su jugador era Prestiani, ya sabemos todo lo que pasó entre Prestiani y Vinicius. ¿Cómo viste estas declaraciones de Mourinho? Bueno, desafortunadas en un contexto, pero con mucho sentido en otro. Porque mientras ahora se hable del bullying a Vinicius, no se va a hablar del pobre fútbol del Madrid. Punto uno. Eso es de manual. Eso es de primero de mouriñismo. ¿Cómo desviar la atención? ¿Cómo la desvío? Hablando de esta cosa, y de esta manera no se hablará de la otra. Lo que se queja Mourinho ahora, o lo que trata de hacer ver a Mourinho a la gente ahora a través de esa conferencia de prensa, es lo que inversamente proporcional a lo que él hizo o provocó en su día con Messi. Recordemos que el Madrid ficha a Mourinho para tratar de acabar con el Barça de Pep y con la figura de Lionel Messi, futbolísticamente hablando. Y como futbolísticamente no podía, Mourinho lo que hacía era, según él, y viendo cómo trata o cómo etiqueta él ahora las cosas, haciendo un bullying a Pep, Guardiola, a Lionel Messi y al Barça en general. Yo estoy muy de acuerdo con Rodrigo. Es completamente desafortunada la palabra. El bullying es algo muy serio. Y si a Vinicius le dicen lo que le dicen en un terreno de juego, pues igual es que ha sembrado. Y siembra vientos y recogerá tempestades. Porque dice, no, es que le silban en Cornellá a él. Bueno, le silban en Cornellá, le silban en el Spotify Camp Nou, lógicamente. Le silban en Mestalla, le silban en el campo el Betis, le silban en el campo el Sevilla. Le silban en el trofeo Teresa Herrera, en un torneo veraniego en Coruña. Se va a Gelsenkirchen y le pitan también. Y no es que sea una moda silbar a Vinicius. No es que sea una moda, porque las modas pasan y esto persiste. Es que el jugador
ha generado una serie de actitudes que son repelentes al creer de los aficionados y consideran que abucheando a Vinicius pueden sacar del partido. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que Vinicius se desquicia. Y como se desquicia y sale del partido, los aficionados, ¿qué hacen? Pues utilizan sus armas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue el primero que dijo que él entendía que desde las gradas se dijesen de todo, porque eso significaba que querían sacarle del partido. ¿Qué hacía Cristiano? Se ponía su coraza y seguía jugando, lo tumbaban al suelo y se levantaba como Messi. Pues al final, si Vinicius quiere ser considerado una superestrella, pues tiene que aprender a jugar con este tipo de papeles. Oye, para cerrar, Rodri, ¿a ti te sorprendió que jugara Vinicius sin papel los 90 minutos? Porque tenía todo para poderle cambiar, con la tarjeta amarilla, un poco fuera del partido. ¿O no? No, para nada me sorprende porque al final Mourinho es muy listo y Mourinho sabe que arriba no se lo dicen, pero sí se lo dicen entre líneas, que estos tienen que jugar todo y que tienen que estar felices, tienen que estar contentos. También es cierto que él lo necesita a estos dos jugadores contentos y felices para que saquen lo mejor de sí, tanto Mbappé como Vinicius durante la temporada, porque es obvio que cuando los tienes de buenas van a aportar mucho más y Mourinho no quiere caer en ese error de Xabi Alonso de la temporada pasada, porque Mourinho tiene una diferencia contra Xavi, que tiene el respaldo del presidente, cosa que Xabi Alonso no. Ana, déjame que te diga una cosa. Mourinho le pasa como a Carolina Guillén y a Rodrigo Fáez. Desde arriba le ponen el mensaje y dicen lo que tienen que decir. Todos están hermanados. Todos están hermanados. Tira para allá, anda, tira para allá. Todos están hermanados. Todos hermanados. Bueno, le mandamos un besito a Carolina. Ha llegado el momento de los insiders. En este segmento, Moisés Llorens y Rodrigo Fáez nos cuentan cositas. Ayer, Moisés, nos quedamos un poquito preocupados después de ver a Gavi con ese pelo rosa, ¿no? Que era su promesa si ganaba el Mundial. Pues bastante serio, cabizbajo y abandonando el terreno de juego. Y llevándose las manos, ¿no?, a la rodilla, y todos nos llevamos las manos a la cabeza pensando, no, Dios mío, otra lesión para un jugador de la calidad de Gavi, que el pobre lo ha pasado bastante mal. Pero bueno, cuéntanos, ¿tienes información? ¿Qué se sabe de Gavi? Hoy le realizaban pruebas médicas, ¿qué se puede saber? Sí, no, afortunadamente es una contusión. Ya ayer, durante la transmisión de ESPN Deportes o posteriormente en ESPN FC, contábamos que él se retira en el último minuto de la primera parte lesional, que estaba programado que jugase 45 minutos Pedri y 45 minutos Gavi. No sabíamos el orden, pero sí que esa era la decisión de Hansi Flick. En la primera parte salió Gavi, se retiró un minuto antes de que el árbitro señalase el final del primer acto, se fue por su propio pie, cojeando un poco, y tardó 10 minutos en salir una vez arrancó la segunda parte. Es verdad que el médico, Ricard Pruna, el médico del primer equipo, ya estaba en el banquillo cuando Gavi se suma con el resto de sus compañeros. La lógica decía que si Gavi estaba en el banquillo y el médico había salido de la caseta, había salido del vestuario antes de que comenzase la segunda parte, que muy grave no parecía. Pudimos ver a Gavi, o pudimos presenciar cómo Gavi veía la segunda parte junto con el resto de sus compañeros, junto a Olmo, estuve charlando también con el doctor Ricard Pruna. Cuando acabó el partido pudimos tener la posibilidad de acercarnos a él, pudimos hablar brevemente con Gavi, dijo que estaba preocupado, que había tenido el golpe, que estaba preocupado, que hoy le vienen a hacer pruebas, que creía que iba a ser poca cosa, pero que estaba preocupado. Afortunadamente, para Gavi ha quedado todo un susto, y es más, él posteriormente en redes sociales ha escrito ha hecho un escrito, ha publicado un escrito en el cual agradece el apoyo que ha recibido durante estas horas de tanta incertidumbre sobre su rodilla derecha. Nos alegramos, ha sido solo un susto. Rodri, vamos con el tema candente, el tema Julián Álvarez, con todo lo que pasó ayer, esa pitada cuando apareció en videomarcadores, esa pitada cuando salió al terreno de juego, y luego esa imagen donde todos entendemos que el Atlético quería protegerle. Y no sé si al final lo acaba exponiendo más. Cuéntanos todo lo que rodea a esta situación y a esa imagen insólita. Sí, yo creo que es un error, ¿no? Y de fuentes, algunas de las varias fuentes que manejamos dentro del Atlético de Madrid te lo admiten, ¿no? Que no se actuó bien porque el club pretendía una cosa de buena fe, es decir, proteger a Julián
porque eso sí que es cierto que cuando hablas de Julián dentro del Atlético de Madrid, todos te dicen lo mismo. Sabemos la situación, no queremos venderlo, menos al Fútbol Club Barcelona, por lo cual lo que queremos es aprovecharnos del talento que tiene, porque es un jugador diferencial, que firmó 6 años de contrato con el Atlético de Madrid y nadie le puso una pistola en la cabeza para firmarlo, y que por mucho que ahora se haya querido ir después de un año muy, muy malo a nivel deportivo de Julián, el Atlético de Madrid siempre ha hecho lo mismo durante toda la temporada, es decir, protegerle. Le protegió con el doble toque del penalti contra el Real Madrid, le protegió cuando falló el penalti en la final de Copa contra la Real Sociedad, le protegió cuando estuvo 3 meses sin marcar un gol en Liga consecutivos este pasado año, y le quiere proteger. Lo que pasa que se equivoca porque la imagen que al final deja el jugador cuando se acerca a uno de los empleados del Atlético de Madrid para decirle, oye, no te acerques con el resto del equipo a saludar al fondo, que es una cosa que no acabo de entender 100%, que se está interiorizando mucho, pero bueno, más que nada porque entiendo que puede haber una conjura, etcétera, y que puedas intentar buscar algo no solo en ese fondo, sino en el resto, pero es algo que el Atlético de Madrid últimamente está haciendo y que no acabo de entender 100%. Pero dicho lo cual, se acerca a un empleado del club y le dice, vete para acá mientras estos están saludando para que no te caiga el mundial, ¿no? Que no te caigan improperios, etcétera. Y creo que al final es muy, muy contraproducente esa decisión, porque hay una imagen tremenda de las cámaras de televisión que veíamos ayer durante el partido, que es él abandonando el campo por el túnel de vestuarios, completamente expuesto, solo, le tiran una bufanda, y no es la mejor imagen para un día para olvidar en general, por lo que ha decidido el Atlético de Madrid con esa última decisión, y también con la imagen que estaba dando el propio Julián, que parecía que estaba enfadado con el mundo, que estaba triste, apesadumbrado, y con una actitud que, por cierto, empieza a molestarle a varios de los compañeros que tienen en el vestidor. Qué situación tan complicada, la de Julián Álvarez. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero bueno, se lo vamos a contar aquí, en la Liga al Día y, por supuesto, en ESPN. Venga, vamos con otro tema que nos llega desde Barcelona, porque el Barça ha emitido un comunicado. No le gustó la actuación policial, ¿no? En el día de ayer, en el partido frente al Elche. Cuéntanos un poquito más, Moy. Pues nada, se dieron cerca de 1.500, 2.000 seguidores del Barça, llegados desde diferentes puntos de Cataluña, también diferentes puntos de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, también de Murcia. Y en la entrada previa al Estadio Martínez Valero hubo no un enfrentamiento, un pequeño altercado entre un seguidor y la Policía Nacional Española, y fue apaleado por 4 policías. Ese hincha tumbado en el suelo a porrazo limpio. Se requisaron banderas catalanas, se requisaron también esteladas, y el Barça considera que eso es quitarle posibilidad a la libertad de expresión, porque ni la estelada ni, por supuesto, la señera son banderas anticonstitucionales. En otros estadios sí que se ven banderas fascistas, en otros estadios sí que se ven banderas franquistas que no son constitucionales. Parece que en otros estadios o a otras aficiones se le puede permitir, lo que no se admite a los hinchas del Barça, que, como decimos, el Barça ha puesto a su disposición, se ha puesto a disposición del aficionado agredido por la policía y a sus familiares, y está estudiando la posibilidad también de denunciar al Cuerpo Nacional de Policía, que estuvo pendiente de cubrir la seguridad en ese partido de ayer en el Martínez Valero. Es lo mínimo que tiene que hacer el Barça. No sé si habéis visto las imágenes o no, pero es la soberbia y la cobardía hecha en un grupo de policías aporreando a un chico en el suelo. Bueno, pues ahí están las imágenes, que las pueden ver, seguro que las encuentran. Yo justo las estaba viendo, y ahí está también el comunicado del Barcelona, como decíamos, para condenar el uso desproporcionado de la fuerza que empleó la policía en el partido ayer con los aficionados en el Martínez Valero. Bueno, vamos con otro tema. Yo no sé si a raíz de lo que estábamos hablando también del tema de Julián, de qué va a pasar con su futuro, pero me imagino que en el Atlético de Madrid también van a intentar mover ficha antes de que cierre el mercado, ¿no, Rodri?
Sí, hay bastante run run, independientemente de lo que ocurra con Julián Álvarez, ojo, porque sí que es cierto que la semana pasada informábamos de que el Atlético de Madrid había viajado hasta Londres para saber cuáles son las condiciones de la cesión de Nicolas Jackson y traerlo, porque el Atlético de Madrid, con Julián estando como está, con Sorloth lesionado, pues necesita un delantero, porque lo de Lookman no se sostiene por ningún momento. Que juegue en la banda, que es donde juega muy bien, y no lo vuelva a intentar por el centro, porque ahí ni juega el bien ni juega bien el equipo. Pero están en ello, y sí que es cierto que tiene rivales de la entidad de Aston Villa, donde está Emery, que coincidió con Jackson y que fue el que en el Villarreal le hizo debutar, pero parece que Jackson vería con mejores ojos la opción del Atlético de Madrid, así que iremos informando poco a poco. Y otra de las cesiones, en este caso de salida, es la de Obed Vargas. Lleva 2 partidos el Atlético de Madrid de Liga, en ninguno de los 2 ha participado, y sí que es cierto que, a pesar de que le gusta mucho al Cholo Simeone, el Cholo entiende que con Hjulman, con Vargas, ¿he dicho Vargas? No. Con Hjulman, digo, con Coque, con Cardoso, hay un overbooking importante de centrocampistas en esa posición y de ese perfil, y da la sensación de que está en la rampa de salida para buscarle una cesión al centrocampista mexicano. Entonces, nosotros informamos de varios intereses: del Betis, Valencia, Getafe, que fueron los 3 primeros en preguntar. Luego se añadió el Sevilla, y ahora parece que ha ganado desde el pasado sábado bastante fuerza la opción del Alavés. ¿Por qué? Porque el Alavés está pendiente de vender a Antonio Blanco, y si se produce, y solo si se produce esa venta, Obed Vargas iría al Alavés, pero depende de la venta de Antonio Blanco, que tiene muy buen cartel y que parece que el Alavés podría sacar bastante dinero por él. A partir de ahí depende, porque están todas las opciones abiertas. Y veremos a ver cómo evoluciona lo de Obed Vargas, que es obvio que es un jugador en el que el Atleti tiene puestas muchas esperanzas a medio o largo plazo, pero que ahora sí que es cierto que puede tener sitio, pero no los minutos suficientes que desearía la dirección deportiva para su Solo una cosa, Rodri, que es que yo estoy con la novela de Julián Álvarez, que voy a sacar aquí unas palomitas y todo. La verdad que estoy sufriendo con esto. Déjame saber un poco, ¿tú qué piensas que va a pasar con Julián? Porque yo ayer le veía la cara y yo decía, esto no tiene solución. Te pregunto, ¿tú crees que si sigue en el Atlético, que parece lo más probable, va a poder conseguir el perdón de los aficionados? ¿Vamos a ver su mejor versión? Yo creo que esto al final solo se arregla marcando goles. No sé qué piensas tú, quiero saber tu opinión, porque de verdad que esto me tiene a mí intrigada. Es que va a depender de él. O sea, yo creo que se va a quedar, porque cuando hablo con el Atlético de Madrid noto una postura muy firme que no notaba en otros años. Y ha llegado Apolo y quiere el Atlético de Madrid mostrarle a Apolo que esto es así, que el Atlético de Madrid es un grande y que va por todas. A partir de ahí, si va a gozar, en caso de que se quede Julián Álvarez, si va a tener o no el perdón del Metropolitano, creo que es muy complicado, y más viendo lo que pasó ayer. Es que creo que todo lo que está haciendo Julián en este verano está siendo malo, porque tú puedes querer irte, pero creo que hay formas y puedes hacer o actuar de una manera completamente diferente a la que está actuando. Está presionado hasta el extremo, pero insisto, firmó 6 años, hace 2, el último año ha sido muy malo, el Atlético de Madrid le protegió, y creo que había otro camino para buscar una salida y no presionar hasta el extremo a un club como el Atlético. Ha llegado la bronca, yo ni me acordaba de esto, porque en el Mundial estábamos ahí que no peleábamos ni nada, estábamos ahí siempre de risas, en fin, pero bueno, os voy a dejar a vosotros y con Mourinho de por medio a ver lo que se genera aquí. Hablemos del Real Madrid, que debutó, como decíamos, con esa victoria en extremis, con un 11 con bastantes titulares, con ese 4-2-3-1 que plantó José Mourinho, con ese doble pivote, con Bellingham en la media punta, Arda Güler tirado a la banda, arriba Vinicius, Mbappé, muchos de los teóricos titulares, un 11 donde faltan jugadores como por ejemplo Cucurella, ¿no? Se me viene ahora mismo a la cabeza, en fin, pero bueno, un 11 bastante potente, y sufrió el Real Madrid. Os pregunto, ¿vamos a ver sufrir al Real Madrid esta temporada? Empiezas tú, Rodrigo. Bueno, menos mal que no es al revés y es el Madrid y no el Fútbol Club Barcelona, porque entonces ya estaríamos hablando desde otras partes de la Liga al día de que esto es Real Madrid Televisión, etcétera. Pero, a ver, ¿Cómo Madrid... has dicho eso? ¿Cómo has dicho eso? No. ¿Cómo lo has dicho? O sea, mira cómo es el tema, que mira, para cuando el Mourinho de Madrid, mira. Ay, sí, venga. Mira, está muy bien. Háblame de Mourinho del Madrid, venga, va. El verano de la moda. Mira las vacaciones, mira. Háblame de Mourinho del Madrid, venga. Háblame de Mourinho del Madrid, va. Claro que te voy a hablar de Mourinho. Venga, va, háblame de Mourinho del Madrid, venga. Por si no lo habías entendido, es que menos mal que el Madrid lleva un debut y un partido
a domicilio en Cornellá y menos mal que ha ganado, porque si no ya estaréis hablando de la primera gran crisis, de que este año el Madrid no vale para absolutamente nada, y yo alucino muchísimo con la pregunta de que el Madrid va a sufrir esta temporada cuando acaba de llegar, acaba de empezar un nuevo proyecto, llega un nuevo entrenador, intenta implantar su sistema táctico y de momento un partido, una victoria y le estáis poniendo pegas, cosas que no entenderé en la vida. ¿Pero quién le está poniendo pegas? Coño, el Madrid va a sufrir esta temporada. Bueno, habla con el productor, no hables conmigo, yo no soy el productor. Yo no he sido, No. Yo estoy diciendo que menos mal que esto, porque como te sueles quejar siempre de que las preguntas cuando van al revés, que si esto es Real Madrid Televisión, no sé qué, y no pasa nada. Nuestro productor se llama Joan Laporta Struck y ya está. Lo ha demostrado en el día de hoy. En vez de Henry, se llama Joan Laporta. No pasa nada. Mejor que se llame Joan Laporta que no Florentino Pérez. Si no, iría recto tú, con estas tonterías que llegas a decir. Bueno, es la historia es, yo creo que Mourinho Florentino va a seguir sin aportarle nada al mundo del fútbol, ni a la historia del fútbol. Y, va a seguir, has dicho. Va a seguir, porque no aporta. No. Perdona Sí, que bueno, me meta. el antifútbol para tratar de patadas, declaraciones, agresiones, como hemos visto en el pasado cuando era técnico del Real Madrid, con el fin de querer frenar al Barça de Pep, que, bueno, futbolísticamente nunca pudo. Dicho esto, el Madrid viene de dos nadapletes, pero no con el Madrid. No, con dos, con el Madrid no. Viene de dos nadapletes. Viene el Madrid de hacer un ridículo continuo desde que fichó a Kylian Mbappé. Es un desastre tras otro desastre. Lógicamente, la presión cada vez es más grande. Y el Madrid no se puede permitir un tercer año en blanco. No se lo puede permitir. Y dudo que, insisto, a lo mejor llegamos al mes de mayo, mes de junio, y me tengo que comer las palabras. Pero creo que con Mourinho el Madrid futbolísticamente no va a ningún lado. Otra cosa es que con el potencial de plantilla el equipo pueda armarse y sepa correr. Esa es otra historia. Pero futbolísticamente con Mourinho, yo creo, sufrir no, porque es muy superior a la mayoría de equipos de la Liga, pero yo no sé si le va a dar para ganar la Liga. No sé si le va a dar para ganar la Liga, porque no, pues porque Mourinho es un entrenador vintage, un entrenador que se ha quedado muy atrás, que sí que es verdad que tiene elementos muy fuertes dentro de su plantilla, pero más allá de eso, poco más a esperar. Estabas tú muy vintage, ¿eh? A mí me hace mucha gracia eso de que quizá en mayo estaremos diciendo otra cosa, pero claro, o sea, si el Madrid lo hace bien y gana, es culpa de la calidad de los jugadores, y si no, es culpa de Mourinho. No, lo digo yo. No, claro, acabo de decir, pero como siempre interpretas mal las cosas, Rodrigo, no estás atento, estás pensando en otras cosas. Yo lo que quiero decir es que diciendo que Mourinho es un técnico vintage y que no le aporta nada al fútbol, porque no le aporta nada. Ajá. ¿Pero por qué? Porque no le aporta nada al fútbol, Rodrigo. Klopp le ha dado al fútbol. Klopp le ha dado al fútbol. Dime algo táctico que digas, pues mira. Oye, mírate el documental ese de Mourinho, de Netflix. Escúchame, si para documentales tenemos ya el de Vinicius, por ejemplo, el de Vinicius, que es una limpieza de imagen tremenda, de cuota cero. Es decir, baila es cuota cero. Mourinho, evidentemente, tiene mucha historia, porque hace muchos años que le va intentando volver a ser lo que algún día creyó ser. Pero ¿qué creyó ser algún día? A ver, pero cuéntame, el mejor entrenador del mundo. Bueno, en un momento lo fue. Yo creo que ni tú te crees eso. Mírame a los ojos y dime que en un momento fue. ¿Sabes quién se lo creyó? Moisés? Joan Laporta, cuando estuvo a punto de No, eso no es verdad. Bien tirada. Que estuvo a punto de firmarlo, sí, pero no creyó que era el número uno de la historia. Al igual que en el 2008 tampoco creía que Guardiola era el número uno de la historia. Lo que pasa es que tanto Chique Beristain como Johan Cruyff le dijeron a Guardiola, a Laporta,
que firmase a Pep Guardiola y fue un acierto. ¿Qué malo tendría que ser Mourinho para que Laporta, que no, tenía una no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es tan guitarrista y tan seductor que, por ejemplo, a ti te tiene... ¿Tú has visto el libro de la selva serpiente cuando hace así chirimitas con los ojos? Pues así te tiene a ti, te tiene bailando Mourinho, te tiene bailando. Tú eres como una titellita, eres una titellita. No, dime tú un aspecto. Por ejemplo, Klopp le ha dado presión alta, Flick le ha dado ambición, Pep le ha dado el fútbol del toque, Ancelotti le ha dado consistencia. Mourinho no te ha dado nada a la historia del fútbol. Mourinho no tiene consistencia, Mourinho no tiene ambición, Mourinho no tiene presión alta. Mourinho lo único que tiene es ganar los partidos o intentar, porque ya ni eso, porque te recuerdo que de los últimos 8 equipos lo han votado de todos. Y el gran logro con el gran Benfica el año pasado fue meterlo en la previa de la Europa League. ¿Tú te imaginas cómo serán tus noches soñando con Mourinho? ¿Cómo serán tus noches? Mis noches soñando con Mourinho, mis noches soñando... Mira cómo son mis noches soñando con Mourinho. Mira. Mira mis noches soñando con Mourinho. Tráeme la caipiriña, venga, tráeme la caipiriña, monstruo. Seguimos con más aquí en la Liga del Día. Y vamos a hablar de Ferran. Yo decía, Ferran. Bueno, pues oye, Ferran ha debutado con el PSG marcando un doblete para darle un empate al conjunto parisino. Es titular en todos los diarios deportivos de Francia. Lo adoran ya y acaba de llegar. Y también lo adora su técnico, Luis Enrique, que dijo esto después del partido tras su actuación y su doblete. Dijo, jugó bastante bien, marcó los goles con 2 magníficas asistencias de Fabián. Estoy muy contento, es muy positivo para Ferran y estamos felices porque marcó 2 golazos preciosos. Os pregunto sobre Ferran y su actuación. Oye, Moy, ¿tú lo echas de menos? ¿Va a brillar aquí en el PSG? Oye, que no tan... No, además es que ayer justamente lo comentábamos en la transmisión con Fernando Palomo y Eduardo Vizcayar. Es que es un futbolista que se ha ido y la gente ni se acuerda de Ferran. O sea... Es un tipo yo creo que muy mal asesorado a nivel de comunicación. Creo que es un tipo nefastamente asesorado. Al igual que el Atlético de Madrid tuvo mucha paciencia en la hinchada con Julián, porque estuvo más de 100 días sin marcar un gol. El Barça hizo lo mismo, o la hinchada del Barça, con Ferran Torres, que desde que marró aquel gol en Stamford Bridge para adelantar al Barça, un partido que acababa perdiendo 3-0 en Champions, estuvo bastantes semanas sin marcar y cuando marcó un gol se fue a la grada y hizo así. La gente dijo, pero este tío, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa a este muchacho? Si nadie te ha dicho nunca nada. Pues ahora esto, es decir, que se va a Francia y marca 2 goles, pues muy bien. Pero la hinchada del Barça, ni fu ni fa, que se haya ido Ferran. Ay, pobre Ferran, ¿no? No sé, tú me preguntas, ¿qué piensa? Tú me preguntas, yo te contesto. Ha sido ahí muy directo. Yo hablo por lo que leo en redes sociales. O sea, Ferran es un chico al que le han puesto en el disparadero mediático para venderlo durante toda la temporada. Y cuando se va, recibe mucho hate de mucha gente de social media. Pero no lo sé porque no estoy en Can Barça, pero vamos, oye, que le vaya muy bien. Creo que es un magnífico jugador y si obviamente Luis Enrique lo pidió, es para hacer cosas como las que hizo ayer. A partir de ahí, buen jugador, historia de España por ese gol en la final del Mundial y ya está. No entiendo ese desamor. Sí, ha sido un desamor. Con Julián no, con Ferran. Estamos pendientes de Julián. ¿Qué pasa con Julián? Estoy con Julián. Bueno, nos alegramos, hombre, porque le vaya bien con el PSG. Por cierto, esta semana es el sorteo de la Champions. Vamos a ver a quién le toca al Barça, al Madrid. Lo comentaremos, por supuesto, aquí también. En la Liga al Día, que a veces es también la Champions al día. Nos vamos, ha sido un placer, Moy. Ponte esa gafa, Rodri. Un besazo y a todos ustedes. Gracias. Chao, chicos. Adiós a todos. ¡Míralo! 15 Copa de Europa, 15 Copa de Europa.